Sheinbaum acaba de convocar un informe nacional simultáneo en los 32 estados, justo cuando Morena atraviesa uno de sus momentos más incómodos, delicados y peligrosos desde que llegó al poder. Y la pregunta que ya empieza a circular en México es brutal. ¿Esto es un informe para rendir cuentas o una demostración de fuerza para tapar el incendio político que está creciendo dentro de Morena? Porque no estamos hablando de un evento normal, no es una conferencia más, no es una simple celebración. Estamos hablando de una transmisión nacional en plazas públicas de todo el país, organizada para conmemorar 2 años del triunfo electoral de Sheinbaum, en un momento en el que su partido enfrenta presión por acusaciones de Estados Unidos, señalamientos contra figuras de Morena y una crisis que ya no se puede ocultar solo con discursos. La versión oficial dice que será un informe para mostrar logros, defender la transformación y fortalecer el vínculo con la ciudadanía, pero el contexto dice otra cosa. El contexto dice que Sheinbaum necesita enviar un mensaje político enorme, que sigue teniendo pueblo, que sigue teniendo estructura, que Morena no está debilitada y que pese a los escándalos, el movimiento sigue de pie. Pero aquí está el verdadero problema. Cuando un gobierno necesita llenar plazas para demostrar fuerza, quizá es porque sabe que algo se está moviendo debajo. Quédate hasta el final porque esta historia no va solamente de un informe. Va de una presidenta que intenta proyectar control, mientras Estados Unidos aprieta, Morena se defiende, la oposición huele sangre y el caso Rocha se convierte en una sombra que amenaza con alcanzar mucho más que a Sinaloa. El anuncio llegó con una fecha simbólica, 31 de mayo. Sheinbaum quiere conmemorar los 2 años de su triunfo electoral de 2024. Quiere recordar los 35 millones de votos que la llevaron al poder, quiere colocar su victoria como punto de partida de una nueva etapa de la llamada transformación y quiere hacerlo no solo desde un escenario, sino con transmisión simultánea en plazas públicas de las 32 entidades del país. Eso políticamente no es casual, es músculo, es despliegue, es estructura territorial, es mensaje interno y externo. Hacia afuera, Sheinbaum dice, sigo fuerte. Hacia adentro, le dice a Morena, cierren filas. A la oposición le dice, no me van a quebrar. Y a Estados Unidos, aunque no lo diga directamente, parece decirle, no estoy sola. Pero la pregunta incómoda es esta, ¿por qué necesita decirlo ahora? Porque el informe llega en un momento crítico, justo cuando el nombre de Rubén Rocha Moya sigue generando ruido político por las acusaciones de Estados Unidos. Justo cuando exfuncionarios vinculados a Sinaloa están bajo la mira, justo cuando el gobierno mexicano ha tenido que responder que no va a proteger a nadie, pero también que Washington debe presentar pruebas, y justo cuando Sheinbaum, según Reuters, habría pedido en privado a funcionarios de Morena que renuncien si están involucrados en corrupción, ese dato lo cambia todo, porque públicamente el mensaje es calma, soberanía y defensa del movimiento. Pero en privado, según esa información, el mensaje habría sido mucho más duro. Si están manchados, háganse a un lado. Eso revela una tensión interna enorme. Una cosa es salir ante las cámaras y decir que no hay riesgo. Otra muy distinta es advertir dentro del partido que quien esté involucrado en corrupción debe renunciar. Si ese mensaje existió, significa que en Palacio Nacional saben que el problema no es menor, saben que el golpe puede crecer, saben que si Estados Unidos empieza a tirar del hilo, Morena podría quedar expuesta en su punto más vulnerable, la promesa de superioridad moral. Y aquí empieza la verdadera bomba política. Morena construyó su poder diciendo que ellos no eran como los de antes, que la corrupción se había acabado, que los pactos oscuros pertenecían al pasado, que el viejo régimen era el que había permitido la descomposición del país. Pero ahora, cuando Estados Unidos señala presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, el discurso se vuelve incómodo, porque ya no basta con decir nosotros somos diferentes, hay que demostrarlo. Y Sheinbaum está atrapada en una pinza. Si defiende demasiado a los suyos, la acusarán de encubrir. Si lo suelta demasiado rápido, puede abrir una fractura interna. Si exige pruebas a Estados Unidos, la acusarán de ganar tiempo. Si coopera sin condiciones, la acusarán de ceder soberanía. No hay salida limpia. Y por eso este informe nacional
tiene un peso mucho mayor del que parece. Un informe de gobierno suele servir para presumir logros, pero en este caso puede convertirse en una operación de control de daños. Una puesta en escena para decir, aquí no hay crisis, aquí hay pueblo, aquí hay proyecto, aquí hay continuidad. Pero cuando una puesta en escena se hace en medio de un incendio, todos miran las llamas, no el escenario. Y el incendio se llama Morena bajo presión. La presión no viene solo de la oposición mexicana, viene también de Washington. Estados Unidos ha elevado el tono contra políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, ha señalado a figuras de Sinaloa, ha movido expedientes, ha abierto una línea de presión que puede golpear directamente al partido en el poder y eso cambia por completo el tablero. Cuando una acusación viene de la oposición, Morena puede decir que es guerra sucia. Cuando viene de medios críticos, puede decir que es campaña. Pero cuando viene de Estados Unidos, el asunto se vuelve más peligroso. No porque Estados Unidos tenga siempre la razón, sino porque tiene tribunales, agencias, expedientes, capacidad diplomática y poder para convertir una acusación en crisis bilateral. Y Sheinbaum lo sabe, por eso su estrategia pública ha sido delicada, ¿no? No romper con Washington, pero tampoco parecer subordinada, no proteger a nadie, pero tampoco aceptar acusaciones sin pruebas, defender la soberanía, pero sin cerrar la puerta a la cooperación. Pero mientras intenta mantener ese equilibrio, lanza un informe nacional con transmisión en todo el país. Y ahí aparece la lectura política más fuerte. Sheinbaum necesita recuperar la narrativa, porque en política, quien pierde la narrativa empieza a perder el control. Si la narrativa la marca Estados Unidos, el tema será narcopolítica. Si la narrativa la marca la oposición, el tema será encubrimiento. Si la narrativa la marcan los escándalos, el tema será corrupción. Pero si la narrativa la marca Sheinbaum, el tema será transformación, pueblo, soberanía y continuidad. Ese puede ser el verdadero objetivo del informe, cambiar el foco. Pasar de Morena bajo sospecha a Sheinbaum respaldada por el pueblo. Pasar de caso Rocha a 2 años del triunfo. Pasar de presión de U a defensa nacional. Pasar de crisis interna a movilización nacional. Como operación política es inteligente, muy inteligente, pero también arriesgada porque si el acto sale fuerte, si las plazas se ven llenas, si la transmisión se multiplica y Morena logra proyectar unidad, Sheinbaum podrá mostrar músculo, podrá decir que la oposición exagera, podrá decir que el pueblo sigue acompañando, podrá convertir el informe en un baño de legitimidad, pero si el acto se percibe como propaganda, como un intento de distraer, como una celebración en medio de acusaciones graves, entonces puede salirle al revés. Puede parecer que el gobierno está montando un show mientras evita responder preguntas de fondo. Y aquí aparece la frase clave. Cuando hay escándalo, la gente no quiere espectáculo, quiere explicaciones. Porque México no solo necesita saber cuántos programas sociales avanzan o cuántas obras se inauguran, México también necesita saber qué está pasando dentro de Morena, qué hará el gobierno si Estados Unidos presenta pruebas, qué pasará con los políticos señalados, qué mecanismos existen para evitar corrupción, qué se hará si se confirma que funcionarios ligados al movimiento tuvieron vínculos oscuros. Ese es el punto que ninguna plaza llena puede borrar. La oposición lo sabe. Por eso va a intentar convertir el informe en blanco político. Dirán que Sheinbaum está usando estructura, narrativa y movilización para tapar el escándalo. Dirán que mientras el país exige respuestas, Morena convoca actos masivos. Dirán que el gobierno se envuelve en la bandera para evitar hablar de corrupción. Dirán que el informe no es rendición de cuentas, sino campaña de supervivencia política. Y aunque esa lectura sea interesada, tiene fuerza, porque conecta con una sospecha que mucha gente ya tiene, que los gobiernos cuando se sienten acorralados no explican más, movilizan más. Pero también existe la lectura contraria. Sheinbaum puede decir que precisamente ahora necesita hablarle al país, que frente a la presión extranjera y los ataques internos, el gobierno debe explicar su proyecto, que un informe nacional no es distracción, sino rendición de cuentas, que la transformación no puede permitir que una crisis marcada desde fuera controle la agenda. Ese será el choque narrativo.
Para sus seguidores, el informe será una demostración legítima de fuerza. Para sus críticos, será un acto de propaganda. Para Morena, será unidad. Para la oposición, será desesperación. Para Estados Unidos, quizás será una señal de que Sheinbaum conserva control interno. Y para millones de mexicanos será una pregunta: ¿de verdad esto resuelve algo? Porque el problema de fondo sigue ahí. El caso Rocha no desaparece porque haya un informe. Las acusaciones de Estados Unidos no desaparecen porque haya plazas llenas. La presión sobre Morena no desaparece porque se repitan consignas. Y la posibilidad de que nuevos nombres salgan a la luz no desaparece porque el gobierno cambie el tema durante unas horas. Ese es el riesgo de usar grandes actos políticos como respuesta a grandes crisis. Pueden tapar el ruido por un día, pero si el expediente avanza, el ruido vuelve más fuerte. Y aquí viene el punto más delicado. Sheinbaum no solo está defendiendo a su gobierno, está defendiendo la herencia de todo un movimiento. Morena no es un partido normal en la narrativa oficial, es la transformación, es el cambio histórico, es la ruptura con el pasado, es el proyecto que dice haber devuelto el poder al pueblo. Por eso cualquier acusación de corrupción o narcopolítica no golpea solo a una persona, golpea la identidad del movimiento. Si un político tradicional cae en corrupción, la gente dice otro más. Pero si cae alguien de un movimiento que prometió acabar con la corrupción, el golpe es mucho más duro. Porque no se rompe solo la confianza, se rompe el mito, y eso es lo que Sheinbaum necesita evitar a toda costa. Necesita separar a Morena de cualquier figura contaminada, necesita demostrar que no habrá protección, pero también necesita evitar que el partido entero quede marcado por acusaciones que todavía no han sido probadas públicamente. De ahí que el informe pueda funcionar como una contraofensiva emocional, no una defensa jurídica, una defensa simbólica, volver al origen, volver al triunfo, volver al pueblo, volver a la épica. Recordar que hubo millones de votos, recordar que la oposición perdió, recordar que el proyecto sigue, pero el problema es que la épica no sustituye a la rendición de cuentas. Eso es lo que hace esta noticia tan potente. No se trata solo de si Sheinbaum hará o no un informe, se trata de qué significa hacerlo en este momento exacto, en medio de acusaciones, presiones, advertencias internas, tensión con Estados Unidos y una oposición que busca cualquier grieta para golpear. La fecha, el formato y el contexto convierten el acto en algo mucho más grande que un evento. Lo convierten en una prueba de fuerza. Y una prueba de fuerza siempre revela algo, o confirma que tienes poder, o confirma que necesitas demostrarlo. Si Sheinbaum llena plazas y domina la narrativa, saldrá fortalecida. Pero si la conversación pública gira alrededor de por qué necesitó hacer ese despliegue justo ahora, el efecto puede ser contrario. Porque entonces el informe no se verá como confianza, sino como ansiedad política. Y en política la ansiedad se nota. Se nota cuando un gobierno repite demasiado que todo está bien. Se nota cuando un partido cierra filas demasiado rápido. Se nota cuando los discursos hablan de unidad mientras los expedientes hablan de fracturas. Se nota cuando la imagen de fuerza intenta tapar una sensación de vulnerabilidad. Sheinbaum quiere llegar al 31 de mayo con control, quiere que ese día se hable de logros, no de Rocha, de plazas, no de acusaciones, de pueblo, no de Washington, de transformación, no de crisis. Pero la política no obedece siempre al guión oficial. Si antes de ese informe aparece otra filtración, otro señalamiento, otra declaración desde Estados Unidos o una nueva presión diplomática, el evento puede quedar contaminado antes incluso de empezar. Y, y entonces la pregunta será todavía más dura, ¿no? ¿Puede una presidenta celebrar fuerza nacional mientras su partido enfrenta su mayor prueba moral? Porque el poder no solo se mide por la capacidad de convocar gente, se mide por la capacidad de responder cuando llegan los golpes difíciles. Y este golpe es difícil porque toca tres fibras sensibles al mismo tiempo: corrupción, crimen organizado y soberanía nacional. Tres palabras que juntas pueden destruir cualquier narrativa. Corrupción, porque Morena prometió acabar con ella. Crimen organizado, porque México
vive bajo su sombra, soberanía, porque Estados Unidos está presionando desde fuera y Sheinbaum tiene que responder a las tres sin equivocarse. Si minimiza la corrupción, pierde autoridad moral. Si acepta demasiado la presión estadounidense, pierde soberanía. Si defiende demasiado a Morena, pierde credibilidad. Si sacrifica a figuras internas sin pruebas públicas, abre guerra dentro del partido. Por eso el informe nacional puede ser visto como una apuesta, reforzar apoyo popular antes de que la crisis obligue a tomar decisiones más duras. Y aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Estamos viendo una celebración o el inicio de una defensa política a gran escala? Porque un gobierno seguro no necesita convertir un aniversario electoral en un despliegue nacional simultáneo en todas las entidades. Puede hacerlo, sí, pero en este contexto el gesto cambia de significado. Ya no parece solo conmemoración, parece mensaje, parece advertencia, parece cierre de filas. Decirle a Morena, no se rompan. Decirle a la oposición, no se ilusionen. Decirle a Washington, no nos van a imponer la agenda. Decirle al país, la transformación sigue, pero el país también tiene derecho a hacer otra pregunta. ¿Sigue la transformación o está entrando en su etapa más vulnerable? Porque cuando un movimiento se vuelve gobierno, ya no basta comprometer, tiene que demostrar, tiene que limpiar, tiene que sancionar, tiene que explicar, tiene que aceptar costos, tiene que elegir entre proteger su imagen o proteger su credibilidad. Y esa elección está llegando el 31 de mayo. Sheinbaum buscará proyectar fuerza en todo México, pero la fuerza real no estará solo en las plazas, estará en lo que haga después. En sí permite investigaciones reales, en sí exige pruebas, pero también consecuencias. En sí marca distancia con cualquier figura señalada. En sí protege al movimiento o protege la verdad. Porque si el informe es solo una pantalla, el escándalo seguirá creciendo detrás. Si es una respuesta política sin respuesta de fondo, será pan para hoy y crisis para mañana. Y si Morena no limpia sus propias sombras, Estados Unidos podría seguir usando esas sombras para presionar cada vez más fuerte. Al final, esta historia tiene una imagen muy clara. Una presidenta convocando a todo un país mientras una tormenta se forma sobre su partido. Puede ser un acto de poder, puede ser un acto de defensa, puede ser un acto de propaganda o puede ser las tres cosas al mismo tiempo. Pero algo ya cambió. Sheinbaum ya no solo gobierna desde la victoria, ahora gobierna desde la presión y cuando un gobierno empieza a sentir presión desde dentro, desde fuera y desde la opinión pública, cada movimiento se vuelve una señal. El informe nacional del 31 de mayo será presentado como una celebración, pero para muchos será una prueba de fuerza, una prueba de control, una prueba de narrativa y quizá también una prueba de miedo. Porque si Morena estuviera tan tranquila, quizá no haría falta demostrar tanto. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este informe nacional es una rendición de cuentas legítima o un intento de tapar el escándalo que está sacudiendo a Morena? Suscríbete a Alarma México porque lo que viene ahora puede revelar si Sheinbaum todavía controla la narrativa o si la crisis ya empezó a controlar a Sheinbaum